Susana y su hija Julia. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros y brindarnos vuestra experiencia, que sin duda va a ser muy enriquecedora para todos. Y en segundo lugar, quería dar las gracias al doctor Martín Cuesta del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que también nos brindará esta parte clínica y de experiencia del profesional sanitario, que también será muy útil para todos. Así que muchas gracias, Alberto. También, antes de comenzar, quería dar las gracias a la Asociación de Diabetes de Madrid, que he visto que Elena ha escrito por el chat, ya que es quien nos ha puesto en contacto con las dos usuarias y también nos ha ayudado a que este webinar tenga lugar. Así que, sin más dilación, os doy paso y creo que Martín eres tú el que va a compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Las preguntas en el chat podréis ir haciéndolas. Yo intentaré ir preguntándoselas a los ponentes y si queda alguna sin responder, al final también tenemos turno de preguntas y respuestas. Lo que hemos quedado es que al final va a ser una sesión intercalada donde el doctor Martín Cuesta irá exponiendo casos y le irá preguntando a las pacientes pues, su experiencia concreta. Un poco va a ser así, intercalando y una conversación entre todos. Así que nada, para cualquier cosa estoy aquí que iré moderando. Vale, genial. Perdonad, pero creo que no puedo compartir la pantalla por algo del anfitrión que tiene que habilitarme. Eso me dice. Ya está, Martín, ya podrás compartir la pantalla. Fenomenal, muy bien. Gracias. Vale, ¿qué tal? ¿Se ve? Sí, pero no se ve en pantalla completa. ¿Le puedes dar ahí abajo Sí, ahora. al Ya está. icono? Ahora Por sí. cierto, también Ahora sí. recordad que la queríamos grabar la sesión, Alberto. No sé si se está ya Sí, se grabando, está grabando. ¿verdad? Vale, Sí, sí. perfecto. Ahora ya se ve, ¿verdad? Sí, ahora perfecto. Sí, Martín, Venga, ahora fenomenal. perfecto. Bueno, pues si os parece, bueno, lo primero, dar las gracias a todos por estar aquí. La verdad es que este es un espacio para mí muy, muy apasionante. Creo que poderme reunir con más de 200 personas actualmente online para compartir y sobre todo aprender de vosotros me parece una absoluta suerte. Doy las gracias a Medtronic por ello. Vamos a intentar que en torno a las 6, o sea, dentro de una hora, por lo que hemos hablado, intentar finalizar para que sea ya más una especie de debate o de lluvia de ideas y un poco que intentemos resolver todas las dudas que entre todos podamos y sepamos, ¿no? Bueno, yo me llamo Martín Cuesta, soy endocrino en el Hospital Clínico San Carlos, me dedico especialmente a la diabetes y dentro de la diabetes especialmente a la tipo 1. Y tengo la suerte de haberme formado en un hospital donde tenemos cerca de 500 usuarios de la mínima 780. Entonces, de ahí también gran parte de los aprendizajes que he tenido a lo largo de estos últimos años. Y no me voy a enrollar más, pero voy a pasar a Susana para que se presente, que la idea es que sea lo más participativo posible. Claro, pues buenas tardes a todos. Me llamo Susana, hace 45 años que soy diabética, entonces eso me da ahí un bagaje interesante, sigo aprendiendo y os presento a Julia, que es mi hija, que también es diabética. Soy Julia, tengo 14 años y llevo 12 años siendo diabética y para mí llevo toda mi vida siendo diabética, así que sigo aprendiendo cada día y ahí vamos. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por vuestra experiencia. A mí me parecéis héroes, heroínas en este caso, ¿no? Al final es muy fácil siempre hablar desde la posición del profesional que no vive con diabetes y por eso, de entrada, espero que todo lo que diga sea bien interpretado. Donde no haya evidencia, diré, pues en esto no hay evidencia, pero yo recomiendo esto y lo otro. Y espero ser lo más fiel a la verdad que pueda serlo. Bueno, lo que vamos a hablar realmente no sustituye en ningún sentido las recomendaciones que podáis tener de vuestros profesionales. Vaya por delante. Sabéis que no existe una diabetes, sino cada diabetes es un mundo y por lo tanto vamos a hablar de orientaciones, de cosas que pues, donde se han hecho estudios y donde los profesionales un poco nos basamos a la hora de ajustar las terapias, etcétera, etcétera. Claro, las variables que influyen son muchísimas porque las respuestas son muy impredecibles, que os voy a contar a todos vosotros, ¿no? Entonces, tenemos que buscar patrones y dentro de los patrones buscar también explicaciones para cuando las cosas no están yendo todo lo bien que nos gustaría. Aún así, mi intención es abordar lo más frecuente de las dudas que tenemos, ¿no? Entonces,
De entrada, ¿por qué estamos aquí todos? Pues porque estamos usando un sistema de asa cerrada, en este caso el sistema Minimed 780. Y yo recuerdo siempre cuando esto se me presentó a mí la primera vez y luego mi experiencia sí lo avala, es que esto va bien cuando la persona obviamente utiliza los componentes del sistema y por supuesto se pone la insulina antes de las comidas. Y esto que parece muy obvio, probablemente a la mayoría de vosotros, la mayor ingratitud de las personas que están con este sistema es cuando las cosas no van tan bien, pues porque o en ocasiones el sensor, la cánula, etcétera, me puede dar algún problema, o por hábito, pues me estoy acostumbrando a no ponerme la insulina antes de las comidas o se me olvida con demasiada frecuencia. Eso obviamente puede ser un escollo para tener el control que nos gustaría y tener la mejor vida posible en ese contexto. Ahora vamos a hablar del inicio de la enfermedad, ¿no? Entonces, desde que una persona empieza a vivir con diabetes, me gustaría preguntaros, Susana, ¿no? Un poco qué recuerdos tenéis, qué barreras habéis encontrado en el momento del inicio de la enfermedad, ¿no? Y qué sugerencias dais también para los profesionales para poder hacer todo ese proceso más humano, obviamente, y de mejor atención. Pues, o sea, yo debuto con 2 años, allá por el 79, entonces mis padres, los pobres, no tienen ni idea de nada. Yo empiezo con insulinas que se han sintetizado del páncreas, del cerdo, o sea, con jeringas desechables, digo desechables que son automáticas, que hay que hervir cada vez. Vamos poco a poco. Yo me recuerdo hacer los controles y tardar 1 minuto, los controles de glucemia, en obtener el resultado. Entonces era todo como denso, era todo como vivir mucho para la enfermedad. Mis padres, pues lógicamente, vivían para mi enfermedad. Poco a poco, es verdad que como esto es una carrera de fondo, vas flexibilizando, porque al final tienes que introducirlo como una variable más de tu vida, pero no puede ser el centro. Pero importante, quiero decir, no nos podemos olvidar. Pero cierto es que hoy en día, o sea, yo estoy encantada porque se flexibiliza mucho el tratamiento. No se flexibiliza, pero sí las decisiones. Yo he minimizado mucho, he reducido mucho las decisiones que tengo que tomar respecto a mi terapia. Antes tenía que pensar dónde me pinchaba, qué ángulo de inyección utilizaba, cuántas, según las raciones que fuera a tomar, eso lo sigo haciendo, pero sí que ahora el Minimed pues me ayuda mucho, me quita mucho peso y eso para mí es muy importante. Julia, no sé. Yo es que como llevo desde los 3 años siendo diabética, pues no sé cómo es la vida sin diabetes, pero con los sistemas que hay ahora, en plan, yo empecé pues pinchándome y tal, pero bueno, ahora con la bomba es mucho más fácil porque pues no te estás pinchando 5 veces al día y pues te ajusta mucho más la dosis y es mucho más fácil hacer las cosas con esta bomba. Qué bien. Yo creo que siempre es muy importante, además de en este foro, ¿no? Que somos todos usuarios del sistema, siempre hacer extensible o hacer conocedores de los potenciales beneficios de este y otros sistemas parecidos, ¿verdad? A todas las personas que viven con diabetes. Y de hecho, se debe de luchar por ello y se debe de exigir que lleguen estas terapias porque hacen la vida mucho más fácil y porque lógicamente van a ayudar a tener el mejor control posible y la mejor calidad de vida. Yo creo que como profesional también al inicio de la enfermedad ha cambiado mucho todo. Ha cambiado mucho todo, por lo menos lo que yo he vivido en mi centro. Cada vez tenemos personal más entrenado, más sensible, que entiende mejor la diabetes y también tenemos mejores programas de acompañamiento al debut. Respecto a empezar o no ya con uno de estos sistemas, desde que se inicia la enfermedad, eso está en discusión todavía. Hay muchos grupos europeos que sí que lo hacen, sobre todo en niños pequeños, porque sabemos que en niños pequeños con las plumas es francamente difícil controlarlo, pero no deja de ser algo todavía un poco dentro del ámbito de la investigación, lo cual no quiere decir que yo creo que cuando una persona ya puede mejorar en calidad de vida, en hipoglucemias, en mejoría del control glucémico y sobre todo en olvidarse un poco más de la diabetes, se le debe de intentar hacer llegar estos sistemas. Por lo tanto, no deben de pasar necesariamente más de 6 meses. Antiguamente era como, no, tienes que estar mucho tiempo con las plumas, manejarte perfectamente y luego ya se verá la bomba. Yo creo que eso hoy en día obviamente depende de lo que quiera hacer la persona,
pero los profesionales no debemos de ser una barrera. Y en ese sentido es importante siempre que las comunidades de diabetes se exponga los beneficios. Hoy en día las comparaciones son odiosas cuando comparamos el control que obtienen estos sistemas automatizados con el control que pueden obtener las plumas, son la noche y el día. Estamos hablando de diferencias medias en tiempo en rango entre 70 y 180, pues en torno a un 20% de diferencia en los registros. Eso es una absoluta barbaridad, sin hablar de glicosiladas y demás, sino simplemente de estabilidad de la glucosa y en la mayoría de las veces con una sobrecarga muchísimo menor. Por tanto, ahí va mi mensaje, hacer esto cada vez, estos sistemas cada vez más conocidos y que se prueben. Es fundamental todavía, por desgracia, ponerse la insulina con cierta anticipación. Y esto que no se ha enseñado siempre, a día de hoy con los sistemas actuales de infusión automatizados sigue siendo igual. Las insulinas rápidas no son rápidas, siguen siendo tremendamente lentas. Lo de rápida pues se les pone porque las lentas son lentísimas, pero realmente queda mucho por mejorar. Realmente con Novorapid, con Apidra o con Humalog habría que ponerse un bolo para la comida con 15-20 minutos antes de empezar la ingesta. Eso es porque es lo que tarda en aparecer en la sangre y en empezar a bajar algo la glucosa. Y digo en empezar porque su efecto máximo en bajar la glucosa es 1 hora y media después. Entonces es muy típico el ejemplo de que si empiezo a comer y me pongo el bolo simultáneamente y encima lo que estoy comiendo es algo de alto índice glucémico, pues como por ejemplo harinas o pan blanco o leche, pues voy a tener una subida rapidísima. La insulina que me he puesto va a tardar más tiempo en hacer acción y de hecho como me sube rapidísimo el sistema puede empezar a corregirme y que todo eso acabe en una hipoglucemia. Por eso lo de los tiempos de espera sigue siendo importante por desgracia y en ese sentido sabemos que la insulina FIASP, que para esto mejora la calidad de vida dado que se puede poner solo de 5 a 10 minutos antes. Bueno, preguntaros sobre vuestra experiencia con las insulinas, Susana. ¿Habéis probado varias en la bomba? ¿Siempre habéis estado con la misma? Un poco saber vuestra opinión. Sí, pues a mí me pautaron FIAS, pero no sé si por el tipo de composición yo notaba muchísimo dolor a la entrada del bolo y además un bolo de 2-3 unidades, quiero decir, no era una cantidad. Entonces volví a Humalog y ahí sí que tengo que tener más, pues eso, ese tiempo que es importante porque si no, efectivamente es lo que dices, empieza las correcciones, al final sabes que puede acabar en hipoglucemia y ahí ya sí que me va a costar más volver a la normalidad. Entonces, tema de tiempo, Julia también, bueno, y Julia también, ¿no? Novorapid, pero es como Humalog. Totalmente, es exactamente, prácticamente igual, ¿no? Entonces, efectivamente, realmente aquí, cuando se han hecho estudios comparando, el algoritmo se hizo para Novorapid. Y Novorapid y Humalog realmente son iguales, ¿no? Entonces, pero siempre se hizo pensando en eso, en que se iba a poner la insulina 15-20 minutos antes. Cuando se compara con FIAS, se ve que con FIAS se obtiene un poquito mejor de control glucémico. Otra cosa es que decir si esto es relevante o no es relevante. Tener un 2% más de tiempo en rango. Hombre, todo ayuda, ¿no? Pero efectivamente no deja de tener otros problemas como por ejemplo el dolor o que escuece en algunas personas y hay personas que no lo toleran, como te pasa a ti, Susana. También se ha visto claramente pues, que es una formulación más inestable y que hay un porcentaje importante de personas que no les dura el catéter o la infusión 3 días, que lo tienen que cambiar antes, que ya el segundo día están claramente más altos y el algoritmo no para de meter insulina y eso no baja. Y no se sabe cuál es la causa, pero está clarísimo que comparado con las que hemos estado hablando, sí que puede producir eso. Luego, para personas que tomen más comidas pues muy proteicas, muy grasas, es una insulina que puede cubrir peor la glucosa después de las comidas. Y también en mi experiencia puede producir algo más de hipoglucemia por la noche porque se pase de frenada el algoritmo. Es principalmente con la insulina que más lo veo.
en consulta. Dicho esto, pues es verdad que para gente que le cueste muchísimo ponérselo 15-20 minutos antes de las comidas, para personas que tomen pues, mucho pan, mucho arroz, hidratos de alto índice glucémico, mucho procesado, si fuese el caso, etcétera, muchos azúcares, pues nos puede ayudar porque va a hacer que las glucosas después de las comidas sean un poquito menores, ¿no? Entonces yo creo que aquí individualizar, desde luego, si no se tolera, pues no podemos hacer nada y sobre todo deseando que llegue la más rápida, que es una de Ligi, que se llama Lyumjev y que todavía no la tenemos y que llevan 1 año y medio negociando el precio y que entiendo que no va a llegar por temas de precio, por desgracia, pero que esa habría que esperar prácticamente nada para empezar a comer. Respecto a qué podemos controlar con esta bomba, pues en esta bomba podemos controlar el objetivo de glucosa y la duración de la insulina activa. Entonces yo os pregunto si este tipo de cosas, este tipo de decisiones con vuestros profesionales lo habláis, ¿verdad? Me imagino, y sois partícipe, entiendo, de la toma de decisiones sobre qué tipo de objetivo poner y sobre qué duración de insulina activa. ¿Es así? Sí, ¿verdad? Así es, sí. Eso es Tenemos muy el objetivo. importante. Fenomenal. Eso es muy importante porque aunque los datos en vida real, ya de más de 100.000 personas usando esto, tenemos datos, ven que claramente las personas que más tiempo en rango tienen son las que tienen 2 horas de duración de insulina activa y el algoritmo en 100, la realidad es que luego en vida real sabemos que no todo el mundo puede tener esos ajustes porque hay personas que van a tener entonces más riesgo de hipoglucemia o van a tener que estar mucho más pendientes, ¿no? Pero sí que es importante y en ese sentido yo lo quiero un poco traer aquí a la mesa, siempre hablando en adultos, porque yo me dedico a adultos, que a veces la inercia terapéutica que hablamos, es decir, el no dejar de intensificar, puede ser también un problema. Y por lo tanto, si todavía podemos mejorar, nunca está de más intentar acortar la duración de la insulina activa. En la mayoría de los casos, con 2 horas o 2 horas y media, es como mejor funciona este sistema. Luego, el tema del objetivo, el objetivo realmente para la grandísima mayoría debería de ser 100, porque cuando se compara el objetivo de 100 con 110 y 120, está clarísimo que las personas tienen más tiempo en rango, mejor glicosilada, etcétera, con 100. Esto no quiere decir que hay personas que son más sensibles, suelen ser personas muy delgadas, con dosis de insulina bajas, personas muy activas, que tengan trabajos activos. Por ejemplo, nosotros lo vemos mucho en sanitarios, ¿no? Pues médicos, enfermeros, etcétera, que viven con diabetes y que si se dejan el 100 tienen mucha más tendencia a la hipoglucemia. Pues ahí, por supuesto, que podemos adaptarlo, ¿no? Pero en general, para la persona estándar, yo creo que hay que... Hola, creo que se ha ido la conexión del doctor, ¿verdad? Espera que se ha quedado ahora mismo. A ver, que retome la conexión. De todos modos, aprovecho para decir que está habiendo muchas preguntas en el chat. Estoy recopilando para contestar algunas al final, que no quiero interrumpir, ya que la sesión va a abordar diferentes temas. De hecho, preguntas que ya habéis preguntado se van a ir abordando. Pero al final sí contestaremos alguna y las que no se contesten las recopilaremos las que más han ido saliendo y mandaremos un mail con las respuestas. Así que nada, sí, se ha ido la conexión ahora mismo. A ver si conseguimos que Martín se vuelva a conectar. Mira. Y reanudamos el... Bueno, no sé si... Mira, ya se va conectando. Iba a decir que... Hola, Martín, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? Me he ido, ¿no? Sí, que has perdido la conexión, no pasa nada. Vale, vamos a hacer una cosa. Me voy a quitar el vídeo por si así, de esta manera, llega todo mejor, ¿vale? ¿Se me oye Vale, entrecortado fenomenal. o se me estaba viendo? No. ¿No? Vale, entonces no sé qué hasta habrá que se te sido. dio la Vale, conexión te escuchábamos bien, o sea que sin problema. Vale, fenomenal. Entonces, estaba trayendo este ejemplo, que una cosa es ver que a lo mejor el tiempo en hipoglucemia, aunque es excesivo, pero no es tan excesivo como pudiésemos pensar, pero si nos vamos aquí donde pone alertas de glucosa baja del sensor de media al día, los últimos 14 días, 5,4 veces. Eso quiere decir que me ha estado pitando la bomba 5 veces al día al menos por una alarma en el límite de hipoglucemia. Entonces, esto es muy importante nosotros también verlo, porque si tengo que estar muy pendiente
porque tengo mucho riesgo de hipoglucemias, pues ahí sí que merece la pena también hacer pequeños ajustes para que ese no sea el caso. Vale, entonces, ¿cuándo valoramos subir el objetivo? Pues cuando, sobre todo por la noche, vemos que a la persona le meten hipoglucemia. Si yo soy una persona que en 14 días me está despertando la bomba 4 veces por la noche, pues entonces lo voy a tener que subir probablemente a 110, y aunque nos encantaría tener varios objetivos a lo largo de las 24 horas y poder poner pues 110 o 120 por la noche y por el resto del día 100, por ejemplo, o incluso poder bajar un poquito más el objetivo. Todavía no parece que vayamos a estar ahí, ¿vale? Con el sistema de Medtronic, pero estoy seguro que todo se andará. ¿Cuándo acortamos la insulina activa? Pues cuando veo que después de una comida la glucosa sube y tarda más de 2 horas en volver al objetivo del rango. Claro, si es un día porque es una comida más grasa o más proteica que produce resistencia a la insulina y que parte de la proteína se transforma en glucosa, bueno, pues en base a un día no lo voy a cortar, pero si veo que repetidamente como me voy alto y a la bomba le cuesta mucho corregirme, pues siempre cuanto más corta la duración de la insulina activa, más intensivo es el algoritmo. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo que os traigo de una persona que podríamos valorar sin lugar a dudas subir el objetivo de 100 a 110. ¿Por qué? Porque en el día de arriba podemos ver que a las 7:30 de la mañana le está pitando 3 veces por hipoglucemia en el sensor, es decir, el algoritmo se pasa de frenada. Cuando va buscando 100, pues a esas horas de la noche calcula mal, entre comillas, y mete a la persona en hipoglucemia, y al día siguiente podemos observar cómo tiene otros 2 episodios de hipoglucemia cuando el algoritmo debería de estar buscando 100 y no llega a 100, sino que llega a niveles mucho más bajos de glucosa. También lo solemos ver porque es una persona que suele tener varios episodios de hipoglucemia al día o que le obliga a comer varias veces al día. Si uno tiene que estar tomando 5 gramos de glucosa, 10 gramos de glucosa a media mañana, a mitad de tarde, antes de la comida, porque llego con riesgo de hipoglucemia justo antes de comer, pues en todos esos casos sí que podemos valorar subir un poquito el objetivo. ¿Qué debemos de buscar? Pues debemos de buscar tener al menos un tiempo en rango del 70% si pudiera ser. No siempre se puede. Hay diabetes tremendamente difíciles y tremendamente inestables que los sistemas actuales todavía no consiguen controlar. Pero dicho esto, es verdad que para la gran mayoría sí que podemos aspirar a tener controles que se acerquen al menos al 70% del tiempo entre 70 y 180. Realmente a veces nos encontramos a personas que tienen tiempos en rango altísimos, pues yo que sé, del 85, del 90%, pero que todavía demandan más. Eso obviamente es fantástico, querer tener siempre el mejor control, pero obviamente hay que valorar ahí la calidad de vida. La calidad de vida y las limitaciones de la tecnología actual. Y es que no teniendo insulinas mejores, aunque tenemos algoritmos que se han probado con máquinas y en ordenadores y que ven que pueden alcanzar controles excepcionalmente buenos, la limitación es que las insulinas que tenemos todavía no son lo suficientemente rápidas y que también poner la insulina en la piel, su absorción no es tan predecible, ¿no? Por eso a veces lo que hay que hacer es quitar carga de la enfermedad, saber que con esos controles, esos tiempos en rango por encima del 80%, glicosiladas cercanas a 7 o incluso menos, que tener complicaciones de la enfermedad relevantes, tener algún problema gordo en los ojos o tener algún problema a otro nivel, es extremadamente improbable. Y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es buscar la mejor calidad de vida posible, porque ya tenemos el mejor control posible y porque va a ser muy, muy, muy improbable que vayamos a tener ningún problema. Lo digo porque a veces podemos ver personas que sufren porque como un día vieron el 90 o el 100% del rango, obviamente se frustran cuando es un 80 o es un 75. Pues esta tecnología tiene limitaciones como cualquier otra y hay que ponerlo todo en su contexto. ¿Cuál es la primera causa de hipoglucemia? Antes de seguir con mi rollo, os quiero preguntar, Susana y Julia, respecto a las hipoglucemias, ¿cómo os ha ayudado este sistema? ¿Si ha cambiado la forma de manejo? ¿Si ahora tomáis menos glucosa o cómo lo abordáis, ¿no? ¿Y cuál pensáis que sigue siendo la primera causa en vuestra experiencia de tener bajadas con este sistema? Son 3 preguntas. Entonces, lo primero, ¿cómo ha cambiado?
su manejo, si, o sea, su frecuencia, si os ha ayudado a tener más o menos. Sí. También, si las tratáis de manera distinta y en última instancia, ¿cuál es la primera causa actualmente de que tengáis algún día alguna bajada? Pues yo he notado un maravilloso no hipoglucemias nocturnas. Yo antes con las basales he tenido 3, 4 hipoglucemias todas las noches, porque cierto es que tú te ponías una cantidad de insulina y 3, 4 veces levantarte, o sea, mi calidad del sueño era terrible. Entonces con esto he pasado a no tener ninguna hipoglucemia. Cierto es que me estoy levantando en 110, mi objetivo es 100, 110, 120, y yo a veces digo, a lo mejor me tenía que levantar un poquito más justa, ¿no? Un poquito más baja, pero digo, claro, el sistema está haciendo que no me dé una hipoglucemia y es lo que me está a mí dando calidad de sueño. Entonces, también sí he notado que tengo que tomar menos hidratos de absorción rápida para resolverlas. Yo siempre he sido de tomar azúcar, un azucarillo. Entonces, pues antes me tomaba 15 gramos y ahora con 7, lo que es la mitad, un azucarillo, un sobrecito de azúcar, voy bien. Y eso pues también. Genial. también Antes de que nos comente Julia también, por complementar lo que has dicho, ¿verdad? Dos cosas rápidas, ¿no? Cuando a veces nos levantamos un poco más alto que el objetivo, es porque por el pico de cortisol a esas horas se produce mucha resistencia a la insulina, que ocurre con y sin diabetes, y es el momento del día de más difícil de control glucémico, ¿no? Entonces, por eso hay pues, los desayunos muy altos en carbohidratos, de alto índice glucémico, con mucho pan, no hablemos de procesados tipo cereales y demás, azucarados, son tremendamente difíciles de controlar, ¿no? Pero sí, eso es verdad, nos encantaría poder ser incluso un poquito más agresivos con los objetivos, porque eso nos permitiría pues, que en vez de 110, 120 te levantases en 100, ¿verdad? ¿Por qué no aspirar a la excelencia? La cantidad de carbohidratos de absorción rápida, de glucosa que hay que tomar, efectivamente se suele reducir en torno a la mitad. Y eso es muy importante y me sirve para recordar que las hipoglucemias las tenemos que tratar, como bien has dicho, con azúcar. Porque aunque podemos utilizar otra serie de carbohidratos de absorción rápida, incluso la fructosa, por ejemplo, de la fruta, tarda tiempo en transformarse a glucosa en el hígado y puede hacer que retrase el tratamiento de esa hipoglucemia. Siempre el azúcar es lo más rápido. Puede ser una situación de riesgo, sobre todo si tenemos una glucosa por debajo de 54. Siempre por debajo de 54 hay que tomar el doble de azúcar. Eso es muy importante saberlo. No hace falta la misma cantidad para 40 de glucosa que para 65. Para 40 hace falta el doble. Y lo ideal es que sea azúcar puro y si puede ser disuelto en agua, aún mejor porque se absorbe más rápido. Y ahora, Julia, perdóname que te he cortado. No, pues yo con la infusora esta me dan menos bajadas y sobre todo a mí cuando hacía deporte a las 5 horas siempre, bueno, casi siempre me bajaba y ahora con esta bomba pues casi nunca me pasa y cuando estoy haciendo deporte pues mucho mejor, me baja mucho menos. Maravilloso, que te está permitiendo disfrutar mucho más del ejercicio físico, ¿verdad? Y la actividad física. Eso obviamente es maravilloso, porque sabemos que el ejercicio es beneficioso a todos los niveles, fuera de lo que es la salud física para la diabetes y demás, sobre todo para mí es el mejor antidepresivo, la mejor píldora posible, es decir, hacer deporte es básico en la vida y debería serlo de las personas. Me acuerdo que Elliot Joslin era un endocrino que montó la clínica Joslin en Estados Unidos, estuvo hasta que tuvo 93 años dedicándose a esto de la diabetes y siempre ponía la importancia de los 3 pilares a la hora de tener un buen control de la diabetes, que eran la alimentación, la insulina y el ejercicio. No nos debemos de olvidar del ejercicio. El ejercicio es absolutamente clave para la calidad de vida con diabetes. O sea que me alegro muchísimo que, que haya sido así. Seguro que luego podemos tener muchas preguntas en relación a cómo manejar el ejercicio. Como ahora vamos a hablar un poquito de ejercicio, de momento no te pregunto más, Julia. En relación, que seguro que os habéis encontrado, ¿qué pasa a veces cuando de repente me está restando mucha insulina? Bueno, pues es que es un algoritmo que para que poder ser aprobado por la FDA americana, para poder tener la insulina automatizada, tiene que tener mecanismos de seguridad, ¿no? Entonces, imaginemos que se viese que si no hubiesen esos mecanismos de seguridad, pues
la probabilidad de una hipoglucemia grave fuese altísima. Pues entonces esto nunca hubiese llegado a la práctica habitual. Para que eso sea así, pues tiene la capacidad de ver cómo va a estar la glucosa en las 4 siguientes horas y si detecta alto riesgo de hipoglucemia nos va a cortar la insulina o nos la va a reducir significativamente. Y eso pasa especialmente cuando en el desayuno hay personas que necesitan mucha más insulina que en el resto del día, que sucede sobre todo en adolescentes, por ejemplo, y se ve mucho en el embarazo. Y cuando me tengo que poner una cantidad de insulina muy importante para una comida, por ejemplo, en ese desayuno, y el algoritmo ve que en relación a la dosis diaria total es excesiva, por ejemplo, yo tengo 20 unidades diarias y de repente en el desayuno, para este desayuno, porque tiene un montón de carbohidratos, me tocaría ponerme 10. Pues el algoritmo va a decir, para nada te voy a poner 10 unidades cuando normalmente cada día estás necesitando en torno a 20. Entonces, esa es la razón por la cual empieza a cortar y que si seguimos poniendo cada vez más carbohidratos, cada vez nos va quitando más. ¿Cómo se soluciona al menos parcialmente este efecto? Pues se soluciona, por un lado, poniendo un ratio que el algoritmo sí deje poner insulina. Entonces ahí lo que solemos hacer es empezar a subir. Pues imaginemos que estamos con 5 gramos por unidad. Pues un 10% más es 5,5. Un 10% más de gramos que significaría un 10% menos de insulina. ¿Me sigue restando? Pues entonces lo subo a 6. ¿Me sigue restando? Lo subo a 6,5. Así hasta que ya el algoritmo me deje ponerlo. Con eso hay muchos casos que se solucionan. Esto suele ser problemático, sobre todo al inicio, cuando el algoritmo todavía se está optimizando. En ocasiones, por ejemplo, en el embarazo, no queda otra que salir al modo manual y en el modo manual en SmartGuard poner toda la cantidad de insulina que realmente necesito y luego volver al modo automático o al modo SmartGuard, ¿no? Pero sí que es algo que suele ser problemático, en la cual podemos, como he dicho, o salir al modo manual si necesito ponerme mucha más insulina, o también ayuda muchas veces partirlo en dos. Si sé que no me deja poner más de 5 unidades de insulina al algoritmo, porque me empieza a cortar la insulina, pues me pongo esas 5 y media hora después meto un poquito más de gramos para ponerte la otra cantidad que yo sé que necesito. Bueno, son experiencias que os pueden ayudar, pero sobre todo lo más importante es lo de empezar a subir los gramos hasta que el algoritmo nos deje poner esa insulina. Y ahora vamos a hablar un poquito del manejo del deporte. Entonces, Julia, estabas comentando, ¿verdad?, que ahora podías jugar al baloncesto con menos riesgo de hipoglucemia. ¿Puedo preguntarte cómo lo tiendes a hacer? Si te pones el objetivo temporal, si no te lo pones, si meriendas justo antes de entrenar y te pones la insulina, si no te la pones, cuánto te pones, un poquito tu experiencia. Pues cuando estoy yendo a entrenar, me miro más o menos cuánto tengo. Entonces ya depende, si me veo que estoy un poco alta, pues me pongo un poco de insulina porque yo juego en la bomba de insulina, Muy porque soy bien, parte de fútbol y me molesta. Y no, en los partidos no puedo jugar con ella. lo Entonces, entiendo. pues a lo mejor estoy llegando al entreno y tengo 180, pues para como me la voy a quitar y voy a estar a lo mejor 2 horas sin bomba, pues me pongo un poco para que no me dé un pico y bueno, si estoy más baja, pues me tomo algo para que no me dé un bajón. Fenomenal. Y aun con todo, ¿verdad? Aun desconectándote la bomba, tu sensación es que comparado con las plumas, obviamente es mucho más fácil, ¿verdad? Dentro de que todavía sigue siendo el manejo del ejercicio probablemente lo más complicado con estos sistemas. No sé, Susana, si tú haces deporte o has hecho, estoy Sí, seguro que sí. sí. También hago Sí, ¿verdad? deporte y es verdad que al principio lo que hacía era reducirme la dosis temporal media hora antes del ejercicio, pero me daba cuenta que entraba en hipoglucemia. Entonces, como yo lo tengo más planificada la vida que Julia, lo tengo que empezar a reducir una hora antes el objetivo, porque si no voy a entrar en hipoglucemia. También, cierto es que no es lo mismo el día que hago pilates o el día que hago un circuito de cardio, una fuerza, pues ahí tengo que bajar el objetivo con más tiempo. Fenomenal. Cuando hablamos de bajar el objetivo, hablamos de poner el objetivo temporal, ¿verdad? Me Sí, imagino. exacto. Sí, Eso a es, 150, perfecto. exacto, sí. Eso es. Entonces, el tema del deporte, claro, el deporte cuando se prueba cómo son las respuestas de la glucosa al ejercicio, la misma persona bajo las mismas condiciones, la misma glucosa de partida,
corriendo lo mismo o haciendo la misma cantidad de bicicleta, un día sube o baja más que el siguiente. Entonces, son poco reproducibles por lo complicado de todas las hormonas y todos los factores que llevan en cuenta esto. Sin lugar a duda, para hacer deporte estos sistemas, el poder tener un sistema que cada 5 minutos decide cuánto necesito de insulina, no tiene comparación con tener una basal puesta que me dura 24 horas, ¿verdad? Pues los objetivos de control ideales siempre son de 120 a 180. Muy buenos serían tener de 100 a 180. Como antes comentaba Julia, es muy importante, si estoy alta y me voy a desconectar porque voy a jugar al fútbol o me voy a poner a nadar, sí que hace falta un poquito de insulina para evitar, sobre todo si es un ejercicio de alta intensidad, si me voy a poner a nadar con toda mi fuerza, si voy a ir a jugar al rugby, por ejemplo, o simplemente al fútbol porque juego con mucha intensidad, si uno empieza ya cercano a 200, puede que me suba mucho. Y aunque afortunadamente no es muy frecuente, pero eso podría incluso precipitar una hiperglucemia más importante o una cetosis, ¿no? Por eso, idealmente, sobre todo por encima de 250, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer deporte, ¿vale? Por lo tanto, con este sistema sí que se ha probado y se ha visto que, lógicamente, si podemos hacer el deporte sin insulina activa es mejor, porque claro, no es lo mismo haberme puesto 6 unidades hace 1 hora y media, que ya las tengo puestas, y que si me pongo a hacer ejercicio aeróbico, si me pongo a correr o a caminar 3 horas por el monte, pues voy a tener más riesgo obviamente de hipoglucemia, ¿no? Entonces, sí que si podemos hacerlo fuera de esas 2, 3 horas de haberme puesto insulina, voy a tener menos riesgo de hipoglucemia. Eso lo primero. Lo siguiente es que es muy importante poner el objetivo temporal como mínimo 60 minutos, pero lo ideal es al menos 90. ¿Y esto por qué es? Pues porque la insulina que ya tengo en la piel, la que me he ido poniendo durante la última hora, hora y media, va a hacer su pico de acción en la siguiente hora. Y por eso yo me tengo que anticipar como mínimo 1 hora, hora y media. Porque si el algoritmo, por ejemplo, hace 20 minutos me ha puesto 2 microbolos, esos microbolos correctores yo los tengo en la piel, y aunque me quite el catéter, me lo desconecte, esa insulina ya me la ha puesto y voy a ver su acción la siguiente hora, hora y media, su acción máxima. Por eso es tan importante anticipar lo del objetivo temporal. Poniendo el objetivo temporal no nos exime de ya no tener que tomar glucosa. Para hacer deporte, sobre todo cuando son ejercicios prolongados de más de 1 hora de duración, para aumentar el rendimiento deportivo, todo el mundo necesita tomar glucosa. Obviamente hay casos y casos, ¿no? Pero el rendimiento depende en gran parte de la glucosa que uno tiene en el músculo o de la glucosa que uno está comiendo. Entonces, es verdad que muchas personas con diabetes hacen deporte porque quieren perder peso, ¿verdad? Y porque queremos mejorar la condición física. Entonces, estar cada 2 por 3 teniendo que tomar azúcar por riesgo de hipoglucemia va en contra de lo que estoy buscando a la hora de hacer deporte. Pero dicho esto, con estos sistemas se puede llegar a reducir la cantidad de carbohidratos al menos a la mitad de lo que sería sin estas bombas de insulina. Pero en cualquier caso es muy importante que, como la glucosa de la piel del sensor va un poquito retrasada a la de la sangre, cuando ya uno tiene menos de 120 y por supuesto con menos de 100, tiene que saber que eso con altísima probabilidad va a acabar en hipoglucemia. Por ello, yo recomiendo, en cuanto uno ve que tiene menos de 120 y bajando, ya debería de estar tomando carbohidratos de absorción rápida, pues geles de glucosa, por ejemplo, o Aquarius normal, una cantidad medida. Claro, la cantidad va a depender de cuánto tiempo voy a hacer deporte y de mi peso. Siempre cuando tratamos una hipoglucemia o cuando tomamos glucosa para evitar una hipoglucemia, pues un niño pequeño necesitará a lo mejor 3-5 gramos simplemente para evitar la hipoglucemia. Un adulto de 70 kilos, pues como en torno a 10-15 gramos. Un adulto de 100 kilos, pues va a necesitar 20-25 gramos. Entonces, eso sí que hay que adaptarlo un poquito con nuestros profesionales y ver cuánta cantidad de glucosa hay que ir tomando, pero cada 30-60 minutos es muy normal, si voy a estar haciendo bicicleta 3 horas, tener que ir tomando un suplemento, ¿no? Para ir controlando la glucosa. Y luego algo que es muy importante es que en la siguiente comida, porque he aumentado mi sensibilidad a la insulina por el deporte, tengo a mis músculos cogiendo toda la glucosa que pueden,
no me puedo poner la insulina para todo lo que coma, porque entonces voy a tener mucho riesgo de hipoglucemia. Sería muy importante en ese caso yo reducir la cantidad de hidratos de carbono que le digo a la bomba que voy a comer, pero luego yo me como más. Ejemplo, si me voy a comer 50 gramos de hidratos de carbono, no me puedo poner la insulina para 50 gramos de hidratos de carbono si he estado 1 hora y media en la bici, porque es muy probable que voy a acabar en hipoglucemia. Entonces, en lugar de 50, pues voy a quitarle un 30% y le voy a decir que voy a comer 35. Yo me voy a comer 50, pero a la bomba le tengo que decir 35. Le tengo que bajar un 30% los carbohidratos, porque mi músculo está en ese momento captando mucha glucosa. Vale. ¿Y qué pasa si hacemos deporte justo en las siguientes 2-3 horas a una comida, por ejemplo, después del desayuno? Bueno, pues aquí se ha hecho un estudio muy interesante en personas que hacen ciclismo y se hacía 1 hora de ciclismo y se manejaban varias estrategias y se veía que sí o sí hay que poner el objetivo temporal al menos 90 minutos antes, porque así cuando yo empiece el ejercicio no tengo microcorrecciones del algoritmo. Y 2, tengo que disminuir al menos un 25% la cantidad de carbohidratos que realmente me he consumido, pero los que le digo a la bomba pues, le tengo que disminuir al menos un 25%. Si he desayunado 50 gramos, yo le tengo que decir a la bomba que he desayunado 35. ¿Por qué? Porque si me pongo todo, tengo más riesgo de hipoglucemia. Entonces, en esos estudios se probaban varias estrategias. Se probaba usar el objetivo temporal versus no usarlo. Si uno no lo usa, como el sistema no sabe que estás haciendo deporte si no se lo has dicho, si no has puesto el objetivo a 150, si el sistema no lo sabe, él piensa que es una mañana normal para ti y te está metiendo mucha más insulina, ¿no? Entonces, hay que ponerlo 90 minutos antes. Obviamente estamos deseando que esto no haga falta, que tengamos insulinas más rápidas y que el algoritmo se dé cuenta que si te sube la frecuencia cardíaca, pues ya tiene que ser más conservador porque estás haciendo deporte. Se está investigando mucho en esa línea, pero a día de hoy habría que mentirle, entre comillas, decirle que comemos menos, un 25%, habiendo puesto el objetivo temporal al menos 1 hora y media antes. Y luego, por supuesto, intentar no tomar algo que sea de muy alto índice glucémico, porque una cosa que sí vemos es, si encima se me ha olvidado poner el objetivo temporal y desayuno, me lo voy a inventar, leche con galletas o leche con cereales y me sube a toda velocidad la glucosa, además de lo que yo ya me he puesto, de los 50 gramos o 60, encima el algoritmo me empieza a meter la basal máxima y un montón de microbolos. Y eso en 1 o 2 horas va a ser una hipoglucemia seguro. Por tanto, es mucho mejor para este tipo de ejercicios, si lo voy a hacer después de haber desayunado, después de haber comido, tomar cosas con bajo índice glucémico, que tengan grasa, por ejemplo, grasa saludable. Pues una tostada de cereales con aguacate, una tostada de cereales o de pan integral con un yogur griego y con fruta, es decir, cosas que no me vayan a subir rapidísimo, porque si no, sí me pueden precipitar una subida muy importante y luego una bajada muy importante. Si vamos a estar ya varias horas haciendo deporte, pues aquí sobre todo, por ejemplo, si vamos a hacer marchas, yo tengo personas en la consulta que sí que están de repente 6 horas en la bici y a veces hasta 8, y claro, con el objetivo temporal van fenomenal, pero sí que tienen que estar pues cada hora, hora y media tomando fruta para mantener la glucosa, si la glucosa ya está por debajo de 120 tomando geles de glucosa, etcétera, etcétera. Esto no aplicaría, por ejemplo, al triatlón ni a las maratones. Ahí sí que muchas veces hay que parar la infusión. Por cierto, lo de parar la infusión, en el sentido de, como tengo riesgo de hipoglucemia, me la voy a parar, eso realmente no tiene ningún sentido. Cuando paramos la infusión es algo psicológico. Estoy parando la bomba. Ya, pero la insulina que ya ha entrado y que tienes en tu piel va a estar ahí haciendo acción las siguientes 2-3 horas y su pico máximo es 1 hora y media después. Por eso, parando la infusión, lo único que hago es que 3 horas más tarde voy a estar alto, seguro. Pero para remontar esa hipoglucemia o ese riesgo de hipoglucemia necesito comer, necesito tomar glucosa, no parar la bomba. Realmente parar la bomba en los libros y la gente que más sabe de esto pone que solo hay que hacerlo si tenemos una hipoglucemia grave con pérdida de conocimiento. Ahí sí, hay que quitar lógicamente el catéter. Pero nunca más, no tiene ningún sentido en el contexto de prevenir una bajada o de tratarla, parar la bomba, porque luego voy a estar altísimo, seguro.
Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que son ya las salidas, las marchas. No sé qué, no sé, Susana y Julia, por ejemplo, Julia, cuando en verano, si te vas de campamento y tienes de repente que irte a la montaña 4 horas o 3 horas, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, yo en Semana Santa hago el Camino de Santiago con la asociación y bueno, pues ahí estamos andando mucho tiempo y hay que regular mucho la insulina y las comidas para que no te den muchas bajadas, aunque siguen dando porque es normal, estás todo el día, casi todo el día andando. Claro, ahí es muy importante porque, claro, de caminar, imagínate, no solo en el Camino de Santiago, depende de los kilómetros que hagáis, pero si estás de repente 6 horas andando en un día, ¿no? Comparado con el día anterior que no has caminado esas 6 horas, efectivamente tus necesidades de insulina se pueden reducir hasta la mitad. Por eso ahí es muy importante, además de estar con el objetivo temporal todo el tiempo, pero todo el tiempo es desde que me levanto objetivo temporal, todo el día, ¿no? Luego, en cada comida, ponerse insulina, pero ponerse insulina aproximadamente para la mitad de lo que estoy comiendo. O sea, no podemos reducir solo un 25% porque voy a seguir teniendo hipoglucemias. Y en las siguientes horas, y en especialmente la cena, exactamente igual. Si como 60 gramos, ponerme insulina para 30. Y yo, de hecho, los primeros días, si es una persona con mucho riesgo de hipoglucemia, recomiendo incluso dejar toda la noche el objetivo temporal para dormir con tranquilidad, porque el objetivo temporal no significa que vayas a estar en 150, significa que el algoritmo va a buscar que estés entre 100 y 150, pero de una manera mucho más suave, sin microcorrecciones. Entonces es importante también, obviamente, disfrutar de todo el proceso, no estar con mucho riesgo de hipoglucemia. Y tenemos dos opciones, o cambiar todos los ratios al llegar, y si tengo, por ejemplo, una unidad por 10 gramos, meter una unidad por 20, o lo que yo creo que es más sencillo, que es meter constantemente aproximadamente la mitad de lo que te comas y ir reevaluando, porque realmente hace falta bajar entre un 50 y un 75% las dosis de insulina, sobre todo las correspondientes a las comidas, cuando hacemos marchas y ejercicio de tantas horas. No sé tu experiencia, Susana, si es un poco similar o cómo lo sueles hacer. Yo soy bastante menos deportista que Julia, entonces, claro, mis deportes son más controlados, son de 1 hora, con lo cual, pues con bajar la dosis, con tomarme una manzana antes del ejercicio ahora mismo, cumplo bien, claro, no hago ese nivel ni de intensidad ni de tiempo. Fenomenal. Pero sí que ves con Julia, ¿verdad?, que esto le está Sí. ayudando, pero a pesar de todo todavía hay un exceso de riesgo de hipoglucemias, ¿no? Entonces ahí sí que es importante mantener el objetivo temporal todo lo que haga falta. Por aquí alguien está comentando que en ese caso no hay correcciones y eso es verdad, totalmente cierto. Y el objetivo, en ese caso, si uno se pone un bolo corrector no es a 100, sino a 120. Pero nuestra experiencia con el primer sistema automatizado, que era la 670, era que manejándose solo con basales, también se puede manejar uno bastante bien. Entonces, que las microcorrecciones para el día a día son maravillosas, pero en el contexto de alto riesgo de hipoglucemia, no necesariamente las vamos a necesitar. Vale, vamos a seguir. Voy a poner varios ejemplos. Aquí, vale. ¿Se ve ahora mismo? Sí, la estoy compartiendo, fenomenal. Entonces, Sí, un típico pero ejemplo que yo veo en la consulta es hipoglucemia al principio. Me pongo a hacer deporte en el gimnasio o salgo a correr y tengo perdona una Martín que te bajada. interrumpa. No Sí, estás en nada, modo presentación, ¿eh? Estás en perdóname. modo A PowerPoint, ver, que sí, vemos no sé las por qué. slides. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Entonces, una Sí. cosa que yo veo muy frecuentemente es, me pongo a hacer deporte y en la primera hora me meto en hipoglucemia. Eso suele ser casi siempre porque no he puesto el objetivo temporal al menos 90 minutos antes, o porque ya llegaba con una glucosa muy justa. Hemos dicho que el objetivo para el ejercicio, según los consensos, es 126, 180. Lo del 26 es porque sale del sistema métrico americano de milimoles, da igual, pero más o menos 120, 180. Entonces, si voy a hacer deporte y tengo 110 o tengo 100, por la sensibilidad a la insulina aumentada y el consumo de glucosa, sobre todo si es ejercicio aeróbico, voy a tener mucho riesgo de hipoglucemia. Por todo ello, no empezar el ejercicio con menos de 120 y haber puesto el objetivo temporal 1 hora y media antes.
Otro ejemplo, que había, creo que una de las dudas de una persona que se me llegó por el correo. Cuando pongo el objetivo temporal, al terminar, luego estoy alto. Efectivamente, eso pasa en algunas personas muy sensibles a la insulina, que si durante el ejercicio físico están 2 horas, por ejemplo, con el objetivo temporal o 3 horas, hora y media antes y al terminar, luego están altos. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Empezar a cortar el objetivo temporal de 15 a 30 minutos antes de terminar el ejercicio físico, cuando ya vemos que esa glucosa se está yendo. Por ejemplo, yo estoy haciendo en el gimnasio, estoy haciendo tanto carrera como un poquito de pesas, es decir, es un ejercicio mixto. El ejercicio mixto, el anaeróbico, cuando es de alta intensidad, por ejemplo, el fútbol, pues eso te sube la glucosa, ¿no? Entonces, en esos casos sí que cuando ya esté cerca de haber terminado, 15-30 minutos después, lo puedo apagar el objetivo temporal y eso me va a ayudar a no estar tan alto en las horas de después. Efectivamente, eso es algo que vemos también bastante. Y en ocasiones, cuando ninguna de estas cosas funciona, en mi experiencia en alguna persona sí le ha ayudado el poner el objetivo en lugar de en 100, en 120 y quitar las autocorrecciones. Es decir, ni lo uno ni lo otro. Ni dejarlo en 100 con autocorrecciones, ni dejarlo en 150 sin autocorrecciones, sino ponerlo en 120, que lo podemos hacer quitando las autocorrecciones. Bueno, y ahora os quería preguntar en relación a los cambios hormonales a lo largo de la vida. Me imagino, Susana, que tú aquí tendrás una dilatada experiencia en adolescencia, cómo cambiaron mis necesidades, ¿verdad? No sé si notabas diferencia o no antes de la bomba en tus necesidades de dosis, con la menstruación, después actualmente con la 780, un poquito saber cuál es tu experiencia siempre que te parezca bien compartirla, vaya por delante. Sí, claro que sí. Sí, es verdad que, pues eso, adolescencia y periodo más fértil, pues, o sea, noto muchísima resistencia a la insulina. Entonces ahí tengo que aumentar tenía antes que aumentar lógicamente las basales, pero bueno, ahora mismo ya estoy entrando en menopausia, entonces ahora también pues tengo esas hormonas pues que están haciendo que no sé, hay días que digo, pero vamos a ver, si he hecho lo mismo que ayer, ¿qué está pasando hoy? Pues yo lo achaco al tema hormonal, claro. Totalmente. Hay muchos estudios en esta línea y se ven que claramente hay uno estupendo, de hecho es español, del Clínic de Barcelona, que probablemente, si no es el mejor centro de diabetes de España, poco le queda, pues un estudio de investigación en el cual veían, comparado con la 640, pues cómo funcionaba la 780, este sistema automatizado durante el periodo menstrual y premenstrual, ¿no? Pues lo que se observa es un poco lo que me imagino que muchas vivís, que es que en el periodo premenstrual se obtiene menos tiempo en rango, a la bomba le cuesta más. A pesar de todo, comparado con no tener esta bomba, pues tenemos más de un 10% por encima de rango, pero cuando se compara pues el control de justo cuando tengo la menstruación a la semana antes de tener la menstruación, pues estamos hablando de un 5% menos de tiempo en rango la semana de antes de la regla, ¿no? Y eso es a pesar de que el sistema sube la insulina más de un 10%, y en estudios de fisiología humana en personas que se hacían sobrecargas orales de glucosa, se ve que es fisiológico. Cuando digo que es fisiológico, me refiero a que ocurre de manera natural que cuando uno toma glucosa en el periodo segundo del ciclo menstrual, en los últimos días, porque tengo la progesterona muy alta, que es una hormona que produce resistencia a la insulina, mi glucosa es de 20 a 30 miligramos de decilitro más alta. Es decir, que todas las mujeres tienen la glucosa un poquito más alta, con y sin diabetes, los días antes de la menstruación. ¿Cómo manejamos eso? Pues es complicado porque el síndrome premenstrual se ha visto que también se asocia a mayor avidez, a mayor ganas de comer dulce. Entonces, en estudios que se han hecho así para ver qué pasaba, pues hay personas que por el síndrome premenstrual les pide más el cerebro que tomen más glucosa. Eso por un lado. Por otro lado, las necesidades son mayores y el algoritmo va buscando el mismo objetivo. El algoritmo, para saber cuánto te tiene que poner de insulina, tira siempre de la última semana. Entonces siempre va por detrás. El día 22 o 23 de ciclo está utilizando las necesidades del día 15.
Por lo tanto, pues eso va un poquito siempre por detrás. Entonces, ¿qué podemos hacer esos días para minimizarlo? Pues uno, hacer más deporte que nunca si nos gusta hacer deporte, porque eso va a hacer, desde luego, no abandonar el deporte. Dos, en personas que sea claramente muy reproducible, que a veces se ve, es que claramente los 3 días antes de la menstruación no hay quien baje de 200 después de las comidas. Pues ahí la alternativa es adaptar la cantidad de hidratos de carbono que le digo que voy a comer, pero al contrario de lo que hacíamos con el ejercicio. Es decir, si voy a comer 60, poner que voy a comer 66. Empezar poniendo un 10% más. Si con eso no va bien, poner hasta un 20% más. La mayoría de personas que necesitan esos ajustes son de un 10 a un 20%. Y luego, por supuesto, cada 2 horas estar corrigiendo. Cuando hablamos de cada 2 horas, me refiero sobre todo siempre en el modo manual, poniendo 0 gramos para que me ponga una corrección o haciéndome una glucemia capilar para forzar un bolo. Pero no estoy hablando de mentir con carbohidratos falsos, que eso vamos a hablar ahora un poquito. Del embarazo lo voy a pasar un poco más rápido, si nos da tiempo ahora en las preguntas lo hablamos. En el embarazo se puede utilizar, no es el sistema ideal en el sentido de que el objetivo sigue siendo en el modo automático 100, mientras que en el embarazo tenemos que estar un poco más bajitos, y mi experiencia es que a algunas mujeres en el automático en el embarazo les va que te mueres y es maravilloso comparado con no tenerlo, y en otras pues tenemos que ponerlo en modo manual para poder ser más intensivos en el control. Pero globalmente no hay ninguna duda que ayuda mucho. No sé si, Susana, quieres compartir tu experiencia, no sé si tenías bomba en aquel momento, me imagino que no, ¿verdad? Por tu No, cara. no, no, claro, en lo que estaba pues era una terapia de multiinyección pues muy intensiva, de 6 a 8 pues pinchazos al día con el fin de hacerlo lo más parecido al sistema fisiológico. Pero es verdad que me habría ayudado porque el tema hipoglucemias estando embarazada o esas subidas que yo sufría, no solo por mí, sino pensando, ¿y qué le estaré haciendo a mi futuro hijo? Entonces ahí Totalmente. esas futuras mamás tienen una carga mental importante. Es alucinante, desde luego, desde luego. Es una sobrecarga tremenda, tremenda y que lo vemos y que todavía hace falta muchos avances en este sentido. Fijaos, una cosa que vemos mucho, tanto en el embarazo como no en el embarazo, y que muchas personas seguro que lo utilizáis, es cuando estoy alto, le pongo 10 o 15 gramos y me corrijo. Eso se ha visto que es la primera causa de hipoglucemia, es decir, mentir, decir que estás comiendo carbohidratos para bajarte un 180, 200, el problema es que el algoritmo te pone toda la insulina para esos 10, 15 gramos más la corrección que necesites. Entonces, os traigo este ejemplo de esta persona que está a la 1 de la mañana en torno a 250 y que para corregirlo decide mentir y poner 15 gramos. Y podéis ver cómo de 2:30 a 4:30 de la mañana estuvo en hipoglucemia. Por lo tanto, hay que intentar no hacerlo prácticamente nunca. Yo a veces pienso que como es un tema psicológico, que te quieres corregir, como es lógico, porque estás alto y lo estás pasando mal y te cabrea estar alto antes de dormir, si uno se va a corregir, debe de ser con algo que psicológicamente tengas la sensación de que te has corregido, pero que no te lleve a hipoglucemia. Entonces yo eso, en función de la persona, le digo, pues ponte 5 gramos o ponte como muchísimo 10 gramos e intentar siempre que no hayan pasado 2 horas. Si han pasado 2 horas del inicio de la ingesta, ahí ya la probabilidad de hipoglucemia, si miento, es altísima, como es en este caso. Esta chica había cenado a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana habían pasado 3 horas, le había puesto muchos microbolos, ya no estaba poniendo más microbolos, solo basales, y al mentir y ponerse esas 1,8 unidades es lo que le llevó a la hipoglucemia. Entonces, el mensaje en este sentido es hacerlo a poder ser nunca. Si lo voy a hacer porque estoy cansado y no quiero salirme al manual, ponérmelo en el modo manual los 0 gramos o ponerme un bolo manual, hacerme una capilar o meter la glucosa del sensor y volver al automático. Si estoy agotado, es la 1 de la mañana, pues si hay que hacerlo tiene que ser con la menor cantidad posible porque el sistema va a acabar corrigiendo. Sé que hay una pregunta luego, que si nos da tiempo la haremos, ¿verdad?, en relación a un niño pequeño que el algoritmo le deja de corregir. Entonces eso lo dejo para el final, un poquito para que veamos qué podemos hacer en ese caso, ¿vale? Que si no me enrollo demasiado. La grasa y la proteína, ¿qué hacemos? Seguro que habéis visto todos, obviamente, que si un día tomas
las lentejas con chorizo, como dice una persona que tengo mucho cariño en la consulta, comparado con las lentejas sin chorizo, o mucho más si uno va a comer a un mexicano, a un indio, con la comida grasa, pues de la hamburguesa, la pizza, etcétera, pues en ocasiones al sistema le cuesta mucho. Esa es la realidad. Fijaos, esto en los cursos que tenemos sobre el manejo de este sistema, incluso los desarrolladores de este sistema no saben qué recomendar. Tanto que en un curso internacional estaba dentro del programa hablar de cómo gestionar la grasa y la proteína para este tipo de comidas y lo quitaron del curso. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que no hay datos, no hay evidencia. Pero lo que está claro es que para una comida más grasa o proteica suele hacer falta aproximadamente en torno a un 30% más de insulina que si no lo tengo en cuenta. Entonces, esa es la razón por la cual si yo me tomo un aguacate, me va a subir la glucosa. Si tomo un salmón con aguacate, pero no tengo nada de carbohidratos y no me pongo insulina, me va a subir la glucosa. Y es que por cada más o menos 150 kilocalorías de grasa o de proteína, hace falta la cantidad de insulina para cubrirme aproximadamente una ración de carbohidratos. Pues por eso, si uno hace una dieta muy baja en carbohidratos, aún así necesita ponerse un poquito de insulina. Aquí el objetivo no es que uno empiece a calcular kilocalorías. Prohibido. Eso es una absoluta locura. Eso lleva a un trastorno de la conducta alimentaria. No estoy queriendo decir eso. Lo que sí quiero decir es para entender por qué en esas situaciones de comidas más grasas y más proteicas, si estoy comiéndome un chuletón gigantesco de 400 gramos, pues luego voy a necesitar más insulina. Entonces, en esos casos sí que tiene sentido ponerse un bolo extra mintiendo, aunque no es mentir, es transformar las kilocalorías de la grasa y de la proteína a gramos para ponerme insulina, porque me hace falta más insulina. Entonces, si yo sé que cada viernes que voy al mexicano me acaba pasando que estoy 4 o 6 horas en más de 200, sí que tiene totalmente sentido que lo hable con mi médico para ver si a la hora y media, cuando yo ya vea que eso empieza a subir, me puedo poner en forma de gramos de carbohidratos una dosis extra o saliendo al modo manual me puedo poner una dosis extra. Porque si dejo solo al algoritmo actuar, sabemos que para esas comidas se nos queda corto. No sé, Susana, seguro que tenéis experiencias similares, ¿verdad? Sí, sobre todo yo lo noto si algún día hemos comido pizza, o sea, consigo perfecto llegar a las 2 horas, fenomenal, pero a partir de ahí empieza a subir. Entonces ahí es cuando tenemos que decirle a la bomba, oye, que ahora parece que he comido algo más. Que Exacto, si no, fenomenal. son hiperglucemias mantenidas muchas horas, muchas horas. Exacto, exacto. Eso se produce por la grasa, que tiene muchos ácidos grasos, que hacen que la insulina, aunque se una a su receptor, que la insulina no funcione bien. Entonces, para la pizza, en función de la cantidad de queso que haya, se necesita de un 30 a un 50% más de insulina, es que es una pasada. Entonces, y se puede prolongar de 6 a 8 horas. Como sea una pizza de estas, de un Pizza Hut extra de queso, eso puede ser toda la noche alto, ¿no? Entonces, ahí sí que cada 2 horas meter un poquito, unos 10 gramos, si sé que yo eso no lo voy a controlar, ¿vale? 10, 15 gramos, bueno, no lo digo para que lo hagáis todo, sino para que lo habléis con vuestros profesionales. La otra alternativa es salir al modo manual y tener ya hecho un cálculo que te haya dado tu profesional y que te diga, pues te tienes que poner a la hora y media, 2 horas, cuando veas que eso ya se está disparando, 2 unidades o 3 unidades, ¿no? Pero sí algo de sacarlo en la consulta, porque si no, se obvia y al final la persona está viendo cómo le sube la glucosa y no tiene herramientas. Entonces sí que claramente hace falta más insulina. Y si se me rompe la bomba, y esto es mi última diapositiva, si se me rompe la bomba, primero, ¿os ha pasado alguna de las dos? Sí, a Julia, bueno, pero Solo- conseguimos, pero- o sea, se cayó, se rompió, pero es verdad que seguía la pero- infusión. sí. No tuvimos que pasar a bolígrafo. Vale. Si tenemos que pasar a bolígrafos, por desgracia esto ocurre, ¿no? Entonces, al final es un tema de tiempo. Si uno vive con una bomba de insulina, pues a lo mejor es a los 3, a los 5 o a los 10 años. Pero lo más normal es que, como todo lo electrónico, pueda fallar. En ese caso,
el sistema de soporte de Medtronic es muy rápido, pero siempre y cuando no haya deficiencia en el mercado. Y nos hemos encontrado temporadas de que cuando se puso todo en Alemania o el verano pasado, yo recuerdo de tardar una semana alguna vez en llegar una bomba, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener una pauta alternativa. Y mi consejo, en base a mi experiencia, que lo hemos vivido estos últimos años, es que las insulinas más modernas como Toujeo o Tresiba, para desconexiones de tipo me voy 15 días a la playa y no quiero tener la bomba, yo no lo recomiendo hacer porque siempre se está mejor con el sistema. Pero para ese tipo de desconexiones tienen sentido esas insulinas mejores, pero para algo urgente no, porque Toujeo tarda 3 días en tener niveles estables y Tresiba 4 días. Entonces, la experiencia es que si mi pauta alternativa es con Toujeo o Tresiba, los primeros 2-3 días estoy altísimo. Y eso lo he vivido yo en consulta muchas veces. Entonces creo que para esa urgencia es mejor Lantus o Levemir. No porque sea mejor insulina, sino porque a los 2 días ya tengo buenos niveles y no voy a estar alto porque me falte basal, ¿no? Y luego siempre saber que hay que sumar un 10-20% en función del tipo de insulina, que eso os lo dirá el profesional, y luego también tener apuntado la pauta del ratio pues, que voy a utilizar, ¿no? Y en ocasiones es más fácil, si la vida es muy reproducible, decir, pues más o menos 4 en desayuno, 5 en comida y 3 en cena. Por ejemplo, yo con personas mayores que llevo con 7-80, que pueden tener problemas a la hora de estar calculando las dosis de insulina, puede ser eso útil, pero siempre intentar salir de la consulta con una pauta alternativa. Y por mi parte, poco más, porque tampoco pensé que nos iba a dar más tiempo. Y ahora entiendo que tendremos muchas preguntas. Veo que solo hay 53 preguntas. Pues vamos entre todos Desde luego a que intentar habéis responder. triunfado. Yo antes de ir a las preguntas del chat quería dar la oportunidad a Susana y Julia de ver si tenían ellas alguna pregunta o querían compartir alguna situación que quizás ahora a los usuarios que están atendiendo, a los participantes que están en el webinar, les hubiese sido útil saberlo, o pues lo que os comentaba, alguna pregunta, Martín, que os hubiese servido saber. Daros a vosotras esa oportunidad y luego ya vamos al chat. Me ha gustado mucho, Martín, el tema del deporte que nos has dicho, pues eso, cómo ir regulando para evitar esas hipoglucemias, porque al final lo que quieres es disfrutar ese deporte y no, oye, pues como tengo diabetes no puedo hacer este deporte al 100%. Entonces eso me ha gustado mucho. Sí, muchas gracias. Vamos, gracias a vosotras. Estaba pensando con lo de Julia, que se quita la bomba. Antes, siempre recomendábamos, claro, si una va a estar 2 horas o más sin infusión, casi seguro cuando se conecte va a tender a estar alta, ¿verdad? Entonces ahí sí que ayuda a mitad del partido, si se puede, o del entrenamiento, conectarse y ponerse un bolo manual. Entonces eso también, hablándolo con tu médico, se puede ver más o menos una pauta del estilo de a la hora del fútbol de 150 a 200 te pones esto, 0,5 unidades o una unidad. De 200 a 250, 1,5 unidades. Es decir, una pauta que sea segura para que te ayude a no acabar tan alta, porque si a la hora del ejercicio estás ya, imagínate, en 200 y vas a estar 1 hora más con la bomba desconectada, va a hacer que cuando te conectes, en las horas de después vas a estar mucho más alta, ¿no? Pues eso sí que también es importante un poco sacarlo en la consulta, yo creo, para buscar la estrategia durante el deporte. Claro, ponerte primero la insulina antes de empezar a hacer el ejercicio, eso tendría que ser en situaciones, pues eso, de estar ya más alto. Habría que individualizarlo, pero sobre todo, como había dicho Julia, en torno a 180 o más, ¿no? Y también depende del deporte. El deporte, si es de alta intensidad, tiende a subir la glucosa. Siempre es mejor combinar, pero siempre se ha visto también que ayuda para evitar la hipoglucemia primero hacer alta intensidad. O sea, por ejemplo, si vas a jugar al fútbol, pegarte 3 o 4 sprints a tope al principio, ¿vale? Que para que por la adrenalina suba un poquito la glucosa. Que no estar corriendo a ritmo más tranquilo, que eso puede hacer que me vaya bajando más. Y también depende del entreno que hagas, porque hay a veces que pues se hace resistencia o físico, entonces depende del entreno, pues Sin a lo lugar a mejor te duda. quedas más alto o más bajo. Total, yo lo que digo son las cosas muy generales, que luego, como sabéis, para esto es complicadísimo. Desde luego que tienes toda la razón. Depende del tipo de entrenamiento de entrada. Pues si queréis podemos
podemos pasar a preguntas, Paula, o a comentarios. Sí, bueno, yo luego tengo una slide que quería que realizarais una encuesta a todos los que habéis atendido a esta sesión para futuras sesiones que nos dierais vuestro feedback, pero quizás tenemos tiempo para alguna pregunta y respuesta. Eso sí, comentaros que a posteriori vamos a compartir la grabación y ahí compartiremos un documento con las preguntas más frecuentes y las respuestas que no haya dado tiempo a contestar. Así que no os preocupéis, ahora vamos a elegir un par de las últimas que puedan ser interesantes, pero no os preocupéis que las contestaremos y os mandaremos el documento, ¿vale? Solamente reiterar esto. Así que, no sé, Martín, si quieres alguna de las que has comentado Venga. antes del niño que querías contestarle, ¿te acuerdas? Sí, Y que habías visto en el efectivamente. chat. Una pregunta frecuente y Había una quedado cosa en el aire. que ven los pediatras y que nosotros los adultos lo vemos menos, pero también lo vemos en algunas personas, es que en el primer tramo de la noche, de 12 a 3 de la mañana, hay personas que tienen tendencia a la hiperglucemia por factores hormonales y también son factores biológicos de ritmos circadianos y demás, y que el algoritmo le cuesta mucho. Y en ocasiones se ve cómo pone microcorrecciones, que ahí era la pregunta, y llega un momento dado y deja de poner microcorrecciones y se prolonga la hiperglucemia. ¿Por qué dejan de poner microcorrecciones? Pues porque el sistema tiene un sistema de seguridad, que no recuerdo el dato exacto y por tanto no lo quiero dar de esa manera, pero cuando pone en forma de microbolos más de un X%, que no recuerdo si era un 13 o un 15, pero va por ahí, ¿vale? Más de un 13 o un 15% de la insulina en microbolos comparado con la insulina basal, creo que era, pues ya, por eso digo que no lo sé con seguridad, entonces solo quiero para entender el concepto. Por seguridad, el algoritmo deja de poner microbolos. Entonces, cuando eso pasa, la manera de intentar que vuelva o que me recomiende un bolo es forzando con una glucemia capilar poniendo 0 gramos. Si a pesar de eso me ha puesto mucha insulina el algoritmo y me recomienda nada, algo homeopático, 0,1, 0,2, pues ahí sí que a veces merece la pena hablar con tu profesional, como antes decíamos, para ver si hay bajo riesgo de hipoglucemia, que te den una pauta recomendada del estilo de a las 12 de la noche, de 200 a 250 esto, por encima tal. Pero eso hay que individualizarlo mucho porque tiene que ser en personas con bajo riesgo de hipoglucemia y que sea muy reproducible. Y como antes veíamos, intentando que no hayan pasado más de 2 horas, idealmente, a la hora de meterlo, ¿no? Pero sí que en mi experiencia haciendo eso con algunas personas les ha ayudado, porque al final, claro, no es lo mismo ponerme a ojo la insulina o ponérsela a mi hijo a la 1 de la mañana, cuando sé que necesita más insulina, que me ayuden y que busquemos algo que le vaya a ir bien sin hipoglucemias, ¿no? Entonces, creo que esa es la solución. La solución, por desgracia, a ese efecto, a veces pasa sí o sí por ponerse un bolo manual que debe de ser consensuado o prescrito lo idealmente con el médico que esté viendo la diabetes. Por aquí, Genial. el COVID. ¿Qué hacemos con el COVID? Vale. ¿Habéis tenido experiencias, Susana y Julia, con el COVID? Pues aquí depende, claro, depende de que si es un COVID leve o no lo es, obviamente. Sí, el mío fue leve, entonces lo cierto es que tenía más resistencia a la insulina, pero fue como un catarro. Entonces, bueno, pues no, más allá de los síntomas esos de las tos, las molestias, yo no noté especialmente mucho cambio en el patrón de infusión, la verdad. Sí, se ha visto eso, que con el COVID leve es capaz de adaptarse, no para estar fantástico, lógicamente, pero en general sí mejor que si paso al modo manual. Lo de pasar al modo manual e intentar que la basal programada o estar ahí con basales temporales al 130, 150, 200%, no necesariamente va mejor que el automático. Lo que sí que ahí nos va a ayudar mucho es cada 2-3 horas estar saliendo al modo manual, poniendo 0 gramos y poniéndome una corrección. Entonces, en esos días sí que lo importante es estar corrigiendo, básicamente, ¿no? Pero desde luego que también la otra cosa importante es el tema del paracetamol. El paracetamol y las falsas hiperglucemias, ¿no? Bueno, pues ahí la recomendación oficial de Medtronic es si te tomas el paracetamol hay que poner el objetivo temporal, porque como te va a subir un poquito la glucosa falsamente en algunas personas para que no te corrija con microbolos y acabes en hipoglucemia. Mi experiencia en adultos, que no es en pediatría,
es que muy probablemente no hace falta eso, porque si estás enfermo y encima te pones el objetivo temporal, vas a estar claramente más alto. Y porque el riesgo de hipoglucemia en esos días es más bien bajo. Aunque esto no hay datos, es mi opinión, no hay ningún estudio, aunque sería estupendo que lo hagamos y hemos hablado de hacerlo, el paracetamol puede subir de 30 a 90 miligramos de cilitro, 1 gramo de paracetamol en las siguientes 4 horas. Eso fue un estudio de hace un montón de años, hace como 10 años. ¿Cuándo vamos a tener Ya para terminar... vale. ¿Cuándo vamos a Te iba a tener preguntar yo una. la bomba? Totalmente de acuerdo. El sensor de Medtronic hay que cambiarlo ya. Eso tiene que ser, y España ya, tiene que ser el primer país, hombre. Yo creo que estamos de acuerdo que es lo que estamos de todo el acuerdo mundo que es un deseando. poco nuestro talón de Aquiles y no os preocupéis que sí que va a haber disponible un nuevo sensor. Como ya sabéis, se va a llamar Simplera Sync. Si conocéis Y es a Simplera, lo que está largo de este disponible año, ¿no? A lo es largo a de lo este largo de este año he año, a leído yo por finales ahí. de año. Sí. Vale, fenomenal. Pero Muy bueno, buena eso noticia. depende de cada comunidad autónoma, así que lo mejor es que cada paciente se dirija a su profesional sanitario. Muy Así buena que respuesta corporativa. Sí, yo estamos quería terminar con deseándola, una ¿verdad? pregunta. Sí. Sí, la verdad, que lo sé que lo estáis deseando. Pero bueno, ya llegará. Por lo menos está y ahora es Es solo que cuestión de tiempo. es un algoritmo fantástico. En el momento que la experiencia con el sensor sea aún mejor para el usuario, vamos, yo creo que todo Estoy el de mundo va acuerdo. a estar muy feliz. Mejorará aún más la Sí, experiencia, seguro. sí, Realizaremos otro webinar para comentarlo y celebrarlo todos juntos. súper. Ya para terminar, he visto que se repetía bastante con esto y con razón de que llegan las vacaciones, el verano, la playa, la piscina. He visto que había varias preguntas con tema de la bomba, que si me la quito para meterme en la playa, que si me la vuelvo a poner. No sé si podías darnos algún consejo de cara a irnos ahora de vacaciones y ya si os parece Pues mira, terminamos. que sí, aunque la bomba es sumergible en ficha técnica, yo ya tengo varias experiencias de personas que me han contado que estando en la playa, pues o les ha salido volando o les ha dejado de funcionar porque se ha metido el agua. Entonces yo creo que para un baño, si no vas a estar ahí 2 horas metido en el agua, 3 horas, yo creo que se puede quitar sin problemas, siempre que vaya a ser menos de 2 horas. Aunque a priori es sumergible, pero que sea sumergible no quiere decir que siempre funcione toda la tecnología perfecta. Yo tengo experiencias de usuarios que por bañarse con ella les ha fallado al meterse en el mar. No sé, Susana, ¿qué soléis hacer vosotras? Porque no os diga yo solo. No, yo me la quito, la verdad. En playa, por supuesto, porque el tema sal me da miedo. Digo, seguro que el agua salada ya me rompió un reloj de estos de actividad. Digo, pues seguro que la infusora Total, también la rompe. Pero bueno, eso es. en piscina sí que podríamos dejarla, pero bueno, para mí es más cómodo quitarla, me olvido si voy a nadar o si voy a jugar, o es más cómodo quitármela. Mis baños no son de más de 20 minutos, media hora a lo Claro, sumo. yo creo que tiene todo el sentido, porque al final todos estos dispositivos se comercializan habiéndose probado bajo unas determinadas circunstancias, ¿no? Pero nadie antes de comercializar la 780 ha estado 2 horas ahí en la playa saltando y nadando. Entonces, se desconoce en gran parte efectivamente el efecto, por ejemplo, de la sal sobre los componentes, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo. Creo que es mejor quitársela por seguridad, sobre todo porque no falle en el momento en el que estoy en Santa Pola y me tarde de repente unos días en llegar y qué hago y dónde está mi informe y tengo la insulina metida en la receta electrónica o no la tengo. O sea que esa es mi opinión. Y luego, perdona, ya he dicho que era la última, pero es que se ha repetido bastante, entonces quería ya, aprovechando que estás Yo aquí, no Martín, tengo ninguna prisa. Estoy disfrutando un montón el webinar, ¿vale? O sea que si quieres podemos muchas hacer otro gracias. solo de De compartir preguntas y dudas respuestas. sin presentación. Que Sí. me gustaría que explicaras si es normal que al final los sensores miran diferentes a las capilares, porque he visto que se repetía bastante. A mí me mide muy diferente el sensor cuando me hago una capilar, debido a que al final Sí. el líquido es diferente a la sangre y además lleva retraso el sensor en recibir la información. Entonces, bueno, pues si puede quedar esto Sí. claro y ya estaríamos. Sí, todo eso que dices, Paula, es absolutamente cierto. También es cierto que yo, como profesional, le exijo aún mejor exactitud al sensor guardia. Quiero decir con esto que en algunas personas les va que te mueres y de manera repetida pues es de un 10% menos, pero no en todo el mundo los sensores funcionan igual.
y eso es un tema puro de tecnología y de variación entre individuos, ¿no? Entonces, es normal que no vaya a coincidir porque estamos midiendo la glucosa en distintos compartimentos, pero sí que aspiramos a que la mayoría de veces, por lo menos 9 de cada 10 veces, sea menos de en torno a un 10% y desde luego en el intervalo del más menos 20%. Si yo veo que un sensor repetidamente me está dando siempre 25 por arriba o 25 por abajo, lo cambio y me sigue pasando, pues es que a lo mejor la tecnología del Guardian en mí no me está midiendo de una manera óptima. Y eso digo Guardian como diría cualquier otro sensor, ¿no? Entonces, para tener el mejor control posible, que el sensor que me mide a mí sea fiable y exacto es el factor fundamental. Yo creo que Medtronic tiene claramente el mejor algoritmo bajo mi punto de vista, porque así lo veo y lo vivo, y el sensor, la gente que le mide que te mueres, que es verdad que es la grandísima mayoría, pues tienen luego controles maravillosos. Pero también en esas personas que a lo mejor están viendo 30 de diferencia constantemente o 20 todo el rato, pues a lo mejor es algo para comentarlo con su profesional y ver otras estrategias un poco y alternativas. Me estoy metiendo en un jardín de muchas flores esto, ¿eh? Pero es verdad, Nada, nada, pero gracias. creo que es lo justo. O sea, no Ya. siempre los sensores en todo el mundo miden igual de bien. Y eso no es mi opinión, eso es una realidad contrastada. Ahí Pues poderlo nada, calibrar y siempre hacerlo con un glucómetro de los que tienen una elevada exactitud. El Contour Next, por ejemplo, es maravilloso. Tiene una diferencia de en torno al 5%. Y no tengo ningún conflicto de interés con los que lo fabrican, con Medtronic muchos. ¿Vale? Con Contour Next sí que tiene un 5% y por lo tanto te puedes fiar mucho en general de la glucemia capilar, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Y si ves unas diferencias tremendas, pues puede ser que sea ese sensor que no te está midiendo bien en la piel en ese momento, o si es algo muy, muy repetido y siempre tengo glicosilada de 8, pero mi sensor siempre me dice 6,7. Pues entonces eso hay que revisarlo, ¿vale? perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Y bueno, gracias Susana y Julia, que veo que estáis en silencio, pero que muchas gracias por haber compartido este tiempo con vosotros y haberos abierto, perdona que no sé la palabra, haberos abierto y haber compartido vuestra experiencia, que es muy valiente. Y muchas gracias, Martín, por la parte clínica, que sin duda hemos aprendido un montón. Para Vale, terminar, muchas os quería gracias. compartir, como os decía, la Perdona, pantalla. yo solo quería dar las gracias también a Susana y Julia por su valentía de compartir su experiencia de esta manera y de exponerse de esta manera, compartiendo y aprendiendo todos de manera conjunta. Y por supuesto a todo el mundo que está aquí. Ya con eso termino, perdón. Un gusto seguir aprendiendo con vosotros. Sin duda. Pues nada, yo por último os quería comentar lo que os he dicho al principio, que sí que vamos a compartir la grabación. Os vamos a mandar un mail con el documento de preguntas y respuestas y además quería mencionar que nosotros tenemos la aplicación de WeCare que está disponible para todos los usuarios de la terapia 780, donde también estamos subiendo artículos y donde vamos a subir, por ejemplo, la grabación de este webinar, que tendréis acceso directo. Así que os animo a que la descarguéis, que seguro que os resulta muy útil. Y ya para terminar, os comparto el enlace de la encuesta a la sesión, que vuestro feedback seguro que nos resulta muy útil de cara a preparar futuras sesiones, temática que os pueden resultar interesante y si os ha gustado este tipo de sesión, para que continuemos con ello.